Ellos figuran como una pareja inesperada, dinámica y aclamada por su fandom. Su unión representa eventos impresionantes llenos de desafíos y expectativas que tornan su relación interesante pero potencialmente peligrosa por los retos que representa para ambos desde el inicio, lo que hace que nos preguntemos si su relación podría o no funcionar. Así que hoy analizaremos la relación de Navier y Henry en vísperas de su boda. Parece que fue ayer cuando él estaba conspirando contra el Imperio de Oriente y ella sufría una decepción que desequilibraba sus días. Lo interesante es que con el tiempo estos eventos fueron el detonante para que ambos conocieran una parte importante de sus vidas. La relación de Navier y Henry no hubiese iniciado con pie derecho de no ser por la intromisión de Reina, aquella ave hermosa de ojos brillantes que permitió dar paso a una íntima y segura relación de amistad y complicidad, porque nada mejor que un buen cómplice para ayudar a soportar algunas adversidades. Esto solo aportó beneficios para ambos porque representó una gran alianza, pero más allá de eso, fue un refugio que ayudó a que Navier se mantuviera en pie para lidiar con todos los malos ratos que Sobieshu le hacía pasar. De no ser por la presencia de Henry en aquel momento, Navier tal vez habría perdido la batalla contra los nefastos planes de Sobieshu, los rumores, las conspiraciones y los desplantes recurrentes. Por otro lado, todo esto hizo que Henry también cambiara su estrategia y dejara de ver a Navier como una posible enemiga del Imperio de Oriente, tal vez porque pudo conocer ese lado más noble y espontáneo de Navier, o porque la vio sufrir a causa del emperador y al conocer lo grandiosa que es, decidió darle todo su apoyo, incluso un futuro a su lado, siendo lo que es la mejor emperatriz que se haya conocido antes. Es importante recordar que cuando Navier conoció a Henry, le llamó la atención su forma de ser, su gran sentido del humor, su tono de voz, su espontaneidad, y cómo sin tener una relación muy cercana con ella, se ponía de su parte cuando Rashta aparecía. Y si tomamos en cuenta que Navier estaba rodeada de personas que pudieron apoyarla, nunca se vio que les importara realmente lo que ella estaba soportando, salvo de Henry, que haciendo uso de sus artimañas pudo conocer ese lado vulnerable y cálido de Navier que nadie había conocido antes. Conocer esa parte de ella hizo que Henry también se preguntara sobre los gustos del emperador. ¿Cómo fue posible que teniendo de esposa a Navier, hermosa e inteligente, se fijara en Rashta? Incluso mencionó que Sobieshu tenía malos gustos, a lo que estamos totalmente de acuerdo, porque a este punto él ya estaba cautivado por la majestuosidad de Navier. Las ideas de Henry en ese momento eran compartidas por todos los lectores. Aunque a estas alturas ya sabemos un poco más sobre aquella decisión desacertada de Sobieshu. Lo interesante es que esa relación de amistad y complicidad tuvo un final inesperado y arriesgado para Navier y Henry, porque el que ella decidiera aceptar ser su reina y que él no pensara en los problemas y desafíos que traería consigo por la felicidad que le causó la respuesta de Navier, provocó un revuelo inmediato. De allí el temor de algunos de no saber si Henry mentía con sus intenciones hacia Navier y sobre las intenciones de Navier en aceptar semejante propuesta, porque podría pensarse que en ese momento ella estaba usando a Henry para no quedar desamparada, porque su futuro como emperatriz en aquel momento no pintaba bien. Entonces, pobre Henry pudo haber sido utilizado como objeto de apoyo emocional y proveedor de recursos. Ambos sabían que su futuro matrimonio sería únicamente por conveniencia, pero por fortuna esta inesperada unión se tornaría más cercana que nunca, porque Navier se comprometió no solo con el reino de Occidente, sino también con el rey Henry, quien le ayudaría a explorar una parte de ella que no había descubierto. Lastimosamente para Navier, salir de Oriente no significaba paz inmediata, porque tras ellos estaban rumores creados en Oriente sobre la mala reputación de Henry, quien supuestamente tenía actitudes negativas porque se asociaba con piratas, era mujeriego y su actitud sospechosa lo ponía en la sociedad como alguien perverso que solo buscaba aprovecharse de cualquier situación. Al principio yo llegué a creer en esos rumores y todavía al final de la segunda temporada no confío totalmente en Henry por la relación con el duque Ergi, porque me parece que esos dos esconden algo, porque la manera en que ellos se tratan deja mucho que desear. Estos rumores sobre Henry causaron que en Oriente se pensara mal de Navier, porque ¿cómo pudo ella relacionarse con un tipo así, con esa reputación? La fría y calculadora Navier, que es como se le veía en Oriente, cayendo en los brazos de un Don Juan. Lo intrigante es por qué esos rumores persiguen a Henry. ¿Acaso es una estrategia de Occidente? Me gustaría saber cuáles son los planes de Occidente para que permitan que su rey cargue con esa reputación.
Navier tampoco puede escapar de estos rumores porque su propia reputación, a pesar de ser muy buena, siempre se presta para los malos entendidos. Muchos en Occidente no vieron con buenos ojos que una extranjera se le concediera el liderazgo en el reino de Occidente, porque ellos asumen que ella pondrá en peligro su reino tomando decisiones desacertadas que solo van a beneficiar a Oriente, además de que también la ven como una posible espía del Imperio de Oriente. La sensación de alivio para Navier al llegar a Occidente representó muchos cambios e incertidumbre para ella, porque estaba lejos de su hogar, y para Henry porque estaba comenzando su reinado, sobre todo con una relación muy importante con Navier. Para los dos es un nuevo comienzo de exploración y satisfacción. Hemos visto a Navier adecuándose a su nuevo hogar con todos los protocolos a lo que ella normalmente está acostumbrada, pero sobre todo porque tiene que lidiar con algunas distracciones que en Oriente no tenía, porque sí se notó que Henry es el más emocionado por su presencia en Occidente. Si no fuera por McKenna, creo que se dice McKenna, Henry pasaría sus días enteros en el balcón de Navier. Ambos se han conocido un poco más, han disfrutado de las sorpresitas inesperadas que se han dado entre ellos, que aunque los rumores que los persiguen nos hagan preguntarnos si esta relación funcionará, creo que todos estamos de acuerdo con que hay química entre Navier y Henry, porque sin alejarse de sus funciones, ellos han añadido a la lista de tareas darse atención constantemente, y eso indicaría que probablemente esta relación va a ser magnífica y va a funcionar porque sí. Pero es importante que recordemos que Navier y Henry aún se guardan secretos, y esto podría poner en riesgo su relación, haciendo que esta tal vez no funcione, porque Henry no le ha revelado a Navier el origen de las pérdidas de magia en los magos de Oriente, y de igual manera Navier no le ha dicho absolutamente nada sobre el amor no correspondido del duque Kaufman por la poción que era para ella. Quizás este secreto sea revelado con la llegada a Occidente del Gran Duque, que por lo que veo ya no puede disimular sus sentimientos hacia Navier. Creo que solo por esto se podría tener un conflicto innecesario que cause dolor tanto en Henry como en Navier y por lo tanto haga que su relación no funcione por un tiempo. Si nada desafortunado llega a pasar antes de la boda, lo que se espera es que sea la mejor boda, inolvidable no solo para Navier y Henry, sino también para Sobieshu y su árbol de Navidad. Además, se espera que la noche de bodas dé frutos y asegure el éxito del Reino de Occidente, ya que será un momento decisivo para Henry, pero en especial para Navier como la primera emperatriz de Occidente. Igual presiento que todo marchará súper bien porque Navier ha dado señales de estar comprometida en ser fiel al Reino de Occidente y a Henry en todo momento y en cualquier circunstancia, ayudando a que él deje a un lado preocupaciones e inseguridades. Es probable que esta unión también represente la caída del Imperio de Oriente y de la estabilidad emocional de Sobieshu, quien no para de pensar en Navier después de haber decidido divorciarse de ella, pero poco nos importa qué suceda con él. Lo único que en realidad nos interesa es que la relación de Navier y Henry funcione, porque creo que ambos se lo merecen. Si este video te gustó, dale me gusta, asegúrate de compartirlo y de suscribirte activando las notificaciones para que no te pierdas las actualizaciones sobre la emperatriz divorciada. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.